En Rancagua, 23 de diciembre de 2025, siendo las 11:18, se reanuda, se continúa la realización de este juicio oral en el RIT 583-2025. Se constata entonces la presencia de los intervinientes que se pasan a individualizar a continuación por el Ministerio Público. Buenos días aún. Buenos días, magistrado. Buenos días, magistrado. Y a todos los intervinientes, fiscal Nicolás Núñez Valenzuela, por la Fiscalía de Alta Complejidad de esta región. Buenos días, magistrados. Por el Ministerio Público también, fiscal Javier Auro Villalón. Bien, por el Consejo de Defensa del Estado, buenos días. Buenos días, magistrado. Guillermo Larra Fernández, abogado por el Consejo de Defensa del Estado, querellante institucional. Muchas gracias. Bien, y por el Servicio de Impuestos Internos, buenos días. Buenos días, magistrado. Fabiola Ramírez Alcaíno y me acompaña Mario Fuente Alba Donoso. Bien. Buenos días, don César. Buen día, señoría, por la querellante particular César Zamorano Quintral y el colega Pablo Berber Tudela por los querellantes. Y por la defensa, el señor Cornejo, buenos días. Muy buenos días, su señoría. Abogado Luis Felipe León, ¿me acompaña? Buenos días, magistrada. Leonardo Campos, ya individualizado en esta carpeta judicial por don Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina. También asiste entonces, como constatamos, don Javier, a ver si siendo individualiza. Buenos días, magistrado. Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina. Bien. Y por la defensa entonces del señor Godoy. Buenos días, su señoría. Hugo Zamorano Galán, por la defensa del acusado don Juan Ramón Godoy. Buenos días, su señoría. Abogada Paula Midleton Jorquera, por la defensa privada de don Juan Ramón Godoy. Y en conexión desde el penal, también entonces contamos con la presencia, obviamente, del acusado, el señor Godoy. Para efectos de registro, buenos días. Buenos días.
Bien, a mayor abundamiento de la defensa, la acusado Cornejo Díaz de Medina incorporó diversa prueba documental que da cuenta de la existencia de estos arreglos sin que pueda determinarse un verdadero beneficio económico certero para el acusado Godoy Muñoz con cargo a fondos públicos que ni siquiera se habían percibido a la fecha de las referidas transferencias. Ya. Ahí quedó. Bien, en relación al delito de fraude al fisco respecto al imputado Godoy Muñoz, se estableció que éste, en su calidad de alcalde de Rancagua, faltó a sus deberes principalmente en lo relativo a observar el principio de probidad administrativa y en lo que dice relación con la correcta administración de los recursos de la municipalidad, al favorecer a su amigo Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina, para que directamente él o sus empresas o indirectamente a través de sociedades tras las cuales ocultaba su actuación, adjudicase contratos. En específico, se estableció que el acusado Godoy Muñoz instruyó a personal de la Cormún para generar un proyecto para realizar mejoras a sus establecimientos educacionales, como se señaló, lo que se tradujo en una licitación que fue fragmentada con el objeto de restringir la competencia y favorecer a la empresa Cimiento y Construcción Eduardo Alejandro Cortés Almarza, IRL, tras la cual estaba la figura de Cornejo Díaz de Medina, la cual logró adjudicar mediante la presentación de certificados de experiencia que eran falsos y que ejecutó los trabajos contratados de forma irregular y deficiente, sin que se le cobraran las multas correspondientes a incumplimientos contratados, pagándole incluso por obras no ejecutadas, causando perjuicio a la municipalidad de 543.993.395. Los hechos establecidos satisfacen los elementos del tipo establecido en el artículo 239 del Código Penal, toda vez que se está ante una conducta desplegada por un empleado público que ha intervenido en razón de su cargo, con cuya actuación ha defraudado o consentido en que se defraude al municipio, importando su comportamiento una gestión desleal del patrimonio comunal mediante incumplimiento de sus deberes funcionarios, lo que ha causado un perjuicio o menoscabo patrimonial por el monto ya referido. En relación a lo consignado, se reitera en este punto que la calidad de empleado público del exalcalde Godoy no fue cuestionada. Asimismo, el vínculo de amistad que ligaba a ambos acusados. La prueba rendida, declaraciones de testigos, fotografías incorporadas dieron cuenta del apoyo por parte de Cornejo a la candidatura de Godoy para la alcaldía de Rancagua. También dio cuenta de una circunstancia innegable. Antes de que llegase Godoy a la alcaldía, Cornejo, como indicaron testigos, básicamente era conocido por dedicarse al rubro de reparación de vehículos motorizados, como lo demostró su propia prueba, en la que presentaba una planilla con órdenes de compra relacionadas casi exclusivamente con ese negocio. Ahora, con Godoy en la alcaldía, Cornejo pudo adjudicar en otros rubros respecto de los que no contaba con la experiencia necesaria, lo que quedó evidenciado la necesidad de presentar documentos falsos en tal sentido. La idea comienza a concretarse cuando se instruye por el alcalde que la Dirección de Educación genere un requerimiento para realizar mejoras en los establecimientos educacionales de la Cormún. De ello dio cuenta la testigo Cáceres Sandoval, también de la forma como se hizo avanzar, solicitando la firma en forma irregular a algún miembro de esa Dirección de Educación, por lo indicado por la mencionada testigo, por la testigo Garrido Cáceres. En el mismo sentido, Mario Avilés, quien se desempeñaba como secretario general de la Cormún, en ese periodo puso en duda que se tratase de un requerimiento generado por la Dirección de Educación, mencionando al abogado de la municipalidad quien actuó como portador de la instrucción alcaldicia. De las irregularidades posteriores hay prueba abundante. El informe de la Contraloría ya mencionado, 583-2022, explicado por los testigos del Consejo de Defensa del Estado, Santander Moreno, Ramos Vidal, Andrade Badilla, Molina Ortubia, sí. También se escuchó en relación a dichas irregularidades los concejales Orueta de Val y Guzmán Millán, más una serie de funcionarios de la propia Cormún, quienes veían estas anomalías y tratos privilegiados para determinados proveedores. En tal sentido, reprodujeron dichos que escuchamos como vetar a determinados proveedores
elegir a los amigos del alcalde, trabajar con los proveedores VIP, que era orden del alcalde, etc. Finalmente, en relación a la vinculación del acusado Cornejo Díaz de Medina con la empresa Cimientos, se contó con lo declarado por la funcionaria de la Policía de Investigaciones, Solís Jara, quien analiza diálogos de mensajería instantánea mantenidas por Cornejo con otras personas, en las que queda evidenciado que él está detrás de dicha sociedad. En tal sentido, celebra haber ganado estos 3 proyectos. Después le pide a Goroti Puebla Muñoz no figurar en nada. En otro mensaje le dice a esta que se recuerde que el dueño es él. También en un documento aparece como contacto de la empresa Cimientos. Mención aparte es su relación con la testigo Puebla Muñoz, a quien le pide que aparezca como dueña de una sociedad de su propiedad, Transforma, para que él no figurara. Además, todo lo relativo a la circunstancia de contratar sus servicios para trabajar en la licitación de las pinturas, figurando en los libros de obras originales como hito por Cimientos. Otro elemento indicativo para alcanzar esta conclusión fueron los certificados de experiencia utilizados para postular a las licitaciones en cuestión, tanto por Javier Cornejo como por la empresa Cimientos, ambos falsos, con el mismo formato y contenido. Finalmente, sin perjuicio de muchos otros indicios que se señalarán en el desarrollo de la sentencia, el policía Campos Muñoz se refirió a la facturación de Javier Cornejo a sus empresas en este periodo en relación a los contratos adjudicados con la Cormun o la Municipalidad de Rancagua, el policía Viveros Irribarra, la investigación en general y el fiscalizador del Servicio de Impuestos Internos Valenzuela Pino a los dineros que la empresa Cimiento le transfirió a Cornejo a través de empresas de sumas de alrededor de 370 millones de pesos. Luego, en cuanto a los reclamos de la defensa del señor Godoy, se desestimó en este caso la falta de desarrollo de lo imputado en la acusación. Asimismo, lo relativo a que no apareciera suficientemente sentado el actuar concreto desplegado por Juan Ramón Muñoz Godoy para defraudar o consentir que ello sucediere, como se señaló. Por otro lado, los deberes propios del cargo se encuentran plasmados en la ley, reconociendo la propia pericia presentada por la defensa, el abogado Ruiz Ibáñez, que el alcalde, incluso en hipótesis de delegación de facultades, tenía un deber de supervigilancia y que toda autoridad tiene un deber de controlar el uso eficiente de los recursos públicos. Finalmente, el perjuicio para el municipio quedó asentado de distintas formas que se pueden resumir. Con las irregularidades generadas, se logró que una licitación con menos competencia, en la cual se dirigió la contratación hacia un proveedor que no era ni el más idóneo ni el más conveniente para el Estado, se tradujo en un resultado deficiente y que significó un desembolso de recursos para el erario público injustificado. Por otra parte, en lo que respecta a la eventual configuración de este mismo delito por Godoy Muñoz en los acapites siguientes vinculados a las conductas asociadas a los condenados Barba Oliva, aunque no se señala expresamente, Rodríguez Caja y Martínez Catalán serán desestimados al no haberse desarrollado en la acusación lo relativo a sus requisitos, ni la explicación de cuál habría sido el perjuicio experimentado por la municipalidad en esas contrataciones. Nos referimos, por cierto, a lo que venimos analizando en relación al fraude al fisco. Finalmente, se decidió desestimar el mismo delito en el caso del acusado Cornejo Díaz de Medina, al estimar que para su comisión era necesaria la calidad de empleado público, la que no concurría a su respecto, como tampoco alguna de las circunstancias para concluir una hipótesis de comunicabilidad. En relación al delito de malversación de caudales públicos, en este caso, sí, ahí más adelante, ¿no? Sí, acá. De la capite 1.1,
que se hizo, perdón, 1.2, sí, se hizo consistir en que se habría adjudicado en el mes de agosto del año 2021 vía trato directo la reparación del vehículo municipal Hyundai Santa Fe, placa patente FR-GG 95, pagándose un precio de 5.461.374 pesos, dineros que Cornejo Díaz de Medina habría devuelto en 2 transferencias a Godoy por un monto de 4,5 millones de pesos, y que correspondería al valor neto de la operación, 4.489.390 pesos, y que al mes siguiente la supuesta reparación de dicho vehículo habría sido dado de baja. En relación a lo consignado, el tribunal pudo asentar como efectivo que se producen las transferencias de dinero referidas, específicamente entonces el 13 de agosto y 19 de agosto del año 2021 por 4 millones de pesos y 500.000 pesos respectivamente. Lo anterior en base entonces al examen que realiza el Policía de Investigaciones Vivero y Ribarra en relación a las cartolas bancarias de los involucrados incorporadas al juicio en los otros medios de prueba número 50, imagen 21. Asimismo, tanto los acusadores como las defensas incorporaron la documental tendiente a dar cuenta del envío del vehículo en cuestión al taller de Javier Cornejo a través de la razón social Ingecorm. De la documentación anterior se pudo concluir que la cotización respectiva por la empresa de Javier Cornejo recién se produce el 9 de agosto de 2021, la orden de compras de fecha 19 de agosto del mismo año y la factura con el pago respectivo es de 3 de septiembre de 2021. A partir de lo consignado y teniendo en configuración que la figura típica de malversación invocada fue la del artículo 233 del Código Penal, que exige además de la actuación de un empleado público que mantenga efectos o caudales públicos a su cargo, requisito que se estima concurrente, que éste se haya apoderado de ellos y no los reintegre. Se concluirá que no concurre el delito en cuestión respecto de ninguno de los acusados, toda vez que con la prueba rendida no pudo acreditarse que los dineros transferidos por el acusado Cornejo a Godoy hayan tenido origen municipal, vinculados a la operación en cuestión. Atendido entonces las fechas conforme también se había comunicado previamente, lo que impide concluir la existencia del acto de sustracción a la fecha de estas transferencias. A mayor abundamiento, juicio del tribunal, se generó duda razonable en lo relativo a la efectividad de haber sido desarrollados los trabajos contratados a Ingecorp. De modo tal que la base de la imputación, la inexistencia de trabajos, tampoco pudo ser consolidada. En lo que respecta al delito de uso malicioso de instrumento privado atribuido al acusado Cornejo Díaz de Medina, por la presentación de los documentos falsos, se estableció la falsedad respecto de los certificados de experiencia presentados en la licitación relativa a proyecto de mejoramiento en los establecimientos educacionales de la Cormum por la empresa Ingecorm de Javier Cornejo y la empresa Cimientos, que también figuraba el mismo acusado como testaferro. Para ello se contó con la declaración del teniente coronel de Carabineros Rebolledo Cabeza, de la teniente Pereda Rubilar, de los testigos Zamora Ángel y del presentado por la defensa Viguera, además de la incorporación de los documentos respectivos. Se usó la licitación señalada, según los testigos, que advirtieron la existencia y las irregularidades que se evidenciaban. A su vez se concluyó que su presentación generó un perjuicio patrimonial. Se tuvo en consideración en este punto el reclamo efectuado por el proveedor Jaime Farías Morales, que no logró la adjudicación, quien refirió que en su caso por este ítem sumó 0, a diferencia de las empresas del acusado Cornejo, en las que puntuaron con esos documentos falsos. En tal sentido, siguiendo al profesor Garrido Mon, basta con que el perjuicio se causa a un tercero, no tiene que ser necesariamente la víctima y no necesariamente debe ser de tipo pecuniario. En este caso concurre el perjuicio en el sentido ya esbozado, toda vez que con su utilización espuria se logró puntuar en la licitación perjudicando a otros partícipes de la misma que terminaron excluidos por puntaje.
Finalmente, la conducta debe ser desarrollada con dolo directo, lo que se ha estimado concurrente, toda vez que el acusado Cornejo conocía la falsedad del documento y precisamente decidió usarlo para beneficiarse del mismo, con el mismo en la licitación en cuestión. Pasamos entonces al análisis del capítulo 2 de la acusación. Cohecho relativo a aceptar un beneficio económico para sí, ejecutando un acto con infracción a los deberes de su cargo referida a ciertas adjudicaciones y tratos directos en beneficio del coimputado Barba Oliva y sus empresas, reprochado al acusado Godoy Muñoz. Al efecto se contó con la declaración del propio involucrado, Diego Barba Oliva, que señaló que fue invitado por Óscar Martínez, el Chaday, a un restaurante de la comuna en que estaba el señor Godoy junto a Palamara, que fue posteriormente su jefe de gabinete. Encontrándose Godoy en campaña para alcalde de la comuna de Rancagua, buscaba personas para participar en licitaciones posteriores en la municipalidad de Rancagua, si es que salía electo como alcalde. Presto apoyo entonces que estímulo económico al paso de los días en que Godoy es electo y en tal sentido se le invita a participar a una licitación conforme a sus términos. En este caso se hizo por trato directo referido a un contrato con la empresa Bot Seguridad, en que el monto del contrato al año alcanzaba la suma de 380 millones de pesos, según señala. Una vez adjudicado, se le solicitó por Godoy un 10% por la adjudicación de esa licitación en la Corporación de Deporte. Le dijo que no lo tenía y se le dio la posibilidad de comprar un vehículo Mazda CX-9 a nombre de él, lo que aceptó, cediendo unos cheques para su pago y el saldo lo pagó en cuotas según detalló. Para las fiestas patrias del año 2022 lo llamaron para postular a otra licitación adjudicándosela. Le avisaron que estaba adjudicada y inició los trabajos en tal sentido. Esa licitación se la ganó por 45 millones de pesos y fracción, consistía en 6 días de guardias de seguridad para las fiestas patrias. En ese momento, Godoy Muñoz le invitó a un viaje a ver la Copa Davis. Le dijo que tenía las entradas y que él tenía que pagar el hotel y los pasajes antes del 18, los primeros días de septiembre, en que ya estaba adjudicada la licitación. Debió pagar entonces estos conceptos por la suma de 1.600.000 pesos. Llegada la fecha, no pudo viajar. La diferencia, que era por el 10% que se le solicitaba comúnmente, entonces se la pagó en 3 millones de pesos. En cuanto a las adjudicaciones, señala entonces o calcula un total con la Cormún de 600 millones de pesos, en que cada vez que era adjudicado, era por trato directo, le llegaba un correo y le decían que todo estaba listo. El pago de la asignación se hacía una vez que se producía la licitación, cuando tenía los fondos. Al efecto, como se señaló, Ariel Ormazábal Moreno señaló a Barba Oliva como uno de los proveedores VIP asociados a la empresa Bob Seguridad y Rucaquén. Por su parte, Peñalosa señaló también idénticas empresas y que básicamente lo conoció por la licitación de seguridad que prestaba a los centros de salud cuando era director del Departamento de Salud y que posteriormente estaba en cementerios. Entiende también dicha modalidad de trato directo como la contratación en su momento. Eduardo Campos Muñoz, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, en este caso, entonces, hace alusión a la celebración de estos contratos con la Cormún, con la Corporación Municipal de Deportes y la Ilustre Municipalidad de Rancagua, a través de las empresas que están relacionadas al imputado en esta investigación y en relación al otro medio de prueba 81, grafica los montos adjudicados concretamente con total detalle en los cuadros gráficos 8 y 9 a estas empresas Rucaquén y Bob
Bot Seguridad, respectivamente. Ahora, en cuanto a los beneficios económicos recibidos por el acusado Muñoz, a propósito de estos actos administrativos fraudulentos, se incorporó extensa prueba que dio cuenta de estos. En cuanto a la compra, con fecha 15 de octubre de 2021, para el imputado Godoy Muñoz, del automóvil Mazda CX-9 del año 2021, realizada la concesionaria Amtrus Motor Derco, por un valor total de 32.686.000 pesos y que Diego Barba pagó mediante cheques pertenecientes a la inmobiliaria Ruca Quien Está, y a través de cuotas mensuales, un saldo conforme todo ello es detallado también en la declaración prestada por Viveros Guirribarra, en el otro medio de prueba 50, imagen 50, en que se consulta a Amtrus Motor respecto de la transacción, informando al efecto. Igualmente, toda la operación y pago, la forma en que se pagó concretamente el vehículo en cuestión es detallado en el documento 176, operación número 1, referida a la compra del mentado automóvil. Además, con el mismo objetivo, con fecha 14 de octubre, 8 de noviembre de 2021 y 30 de mayo de 2023, Barba Oliva realizó 3 transferencias de dinero desde la empresa Bot Seguridad a la cuenta del Banco Itaú, que utilizaba don Juan Ramón Godoy Muñoz, perteneciente al coimputado Javier Cornejo, conforme se determinó previamente. Y pagó también un paquete turístico a la ciudad de Lima, Perú, conforme refirió Francisca Solís Jara, quien señaló que verificadas las entradas y salidas del país, se hizo cotejo de la información, determinando que el viaje lo pagó Barba Oliva, coincidente con la adjudicación de seguridad de fiestas patrias, reconociéndolo en el documento respectivo. Atendido lo reseñado, se estimó acreditado el ilícito acusado en relación a las adjudicaciones efectuadas a Bot Seguridad SPA y Mobiliaria de Rucaquén, con el consecuente beneficio económico determinado en la suma de 38.472.118 pesos en pagos efectuados por Diego Barba Oliva. En cuanto a los cuestionamientos de la defensa del acusado Godoy, en relación a la calidad de imputado en que el deponente en juicio, Barba Oliva, prestó declaración ante la policía, lo cierto es que hoy posee la calidad de condenado, conforme nos dio cuenta la prueba documental aportada por el abogado del Consejo de Defensa del Estado. Por lo que difícilmente con la declaración prestada en juicio obtendrá algún beneficio procesal futuro, y además sus acertos encontraron plena corroboración en la demás prueba que se ha reseñado. Respecto al capítulo número 3, referido al cohecho relativo a aceptar el beneficio económico para sí, ejecutando un acto con infracción a los deberes del cargo, referido a los tratos directos en beneficio del coimputado Óscar Martínez Catalán, reprochados a Godoy Muñoz. Conocimos el contenido de la declaración prestada por Martínez Catalán en la Fiscalía mediante la declaración policial de Zapata Mellado, quien señaló que este prestó declaración precisamente en dicha entidad el 26 de septiembre de 2023, en calidad de imputado, manifestándose en un empresario gastronómico, 12 años en el rubro, que su quiebre económico se debe en gran medida entonces al acusado Godoy, a quien conoce en el año 2020 a través de un amigo. Se reúne en un restaurante en la carretera del Cobre, donde le señala que si apoya su candidatura y si es electo, va a favorecerlo con trabajos. Señala entonces que acepta apoyando la candidatura y cuando resulta electo obtiene su primer trato directo relacionado con la fiesta navideña del año 2021.
Le entregaba el arriendo de la Media Luna Rancagua por 45 millones de pesos. El beneficio era que podía subarrendar 144 locales comerciales. A cambio tendría que entregar un 10% de esos 45 millones, lo que pagó en su domicilio particular, entregándole 4,5 millones de pesos. Luego, el mismo año, se adjudicó un trato directo el día al funcionario municipal por 25 millones y también tenía que pagar el 10%. En este caso pagó 2,5 millones, los que entregó en un restaurante del kilómetro 7 de la carretera del Pobre. Posteriormente, conoce a otros empresarios que se estaban ganando tratos directos de la municipalidad o la Cormún. Mencionaba a Bolívar Rodríguez Caja. Y entre ellos llamaban al alcalde como el pastorcito por el 10% que les pedía, que lo asociaban a un diezmo. También en cuanto a las adjudicaciones que beneficiaron a Martínez Catalán, nos reseñó el policía Campos Muñoz en relación al otro medio de prueba número 81, su cuadro gráfico número 10, que facturó servicios gastronómicos Chaday, con la Corporación Municipal de Servicios Traspasados de Rancagua, como con la Ilustre Municipalidad de Rancagua, la totalidad de 88.377.968 pesos. Efectivamente, la trazabilidad de los dineros en efectivos pagados por el sobornante a Godoy Muñoz resulta difícil de acreditar, pero se condice con las altas sumas de dinero encontradas en efectivos en las diligencias de entrada y registro, tanto en su domicilio particular como en las oficinas del municipio, conforme nos dio cuenta el policía Zapata, lo que también se relaciona con los pagos en efectivo que acostumbraba a efectuar el acusado, como por ejemplo dio cuenta el Colegio Marista de esta ciudad, clínicas, y otros organismos entonces que oficiaron en su oportunidad. Suma lo anterior la constatación del pago del viaje referido en que la policía Solís, determinando las salidas y entradas del país del acusado Godoy Muñoz, hizo cotejo de la información para ver cómo se pagaron esos viajes y pudo determinar que quien pagó uno de esos viajes fue precisamente Óscar Martínez Catalán hasta Cusco, conforme reconoció también a la exhibición del señalado documento 217 correspondiente a correo enviado de la empresa Despegar, que indica el monto del viaje a Cusco y pasajeros pagados por transferencia desde la cuenta del primero. Respecto del capítulo número 4, en relación al cohecho relativo a aceptar un beneficio económico para sí ejecutando un acto con infracción a los deberes de su cargo, referido a los tratos directos en beneficio del coimputado Carlos Rodríguez Cajas y sus empresas reprochados al acusado Godoy Muñoz. Al efecto, igualmente, declaró el propio involucrado, Rodríguez Cajas, quien señaló que era gerente de una empresa de gestión de residuos. Llegó a un abreviado en que fue condenado por soborno en esta causa, básicamente por pagos de un arriendo y por trabajos que realizó en la Cormún. A fines del año 2022, Godoy Muñoz le solicitó el pago de un arriendo de un departamento. Se le exhibe de los otros medios de pruebas el número 34, una hoja que hizo, un cuadro resumen de los trabajos que tenía en la Cormún. No recuerda cuándo la hizo, señala que el año es el 2022, se la entregó al acusado en una oportunidad, en este caso entonces él alude a una reunión sostenida con aquel. Se señala entonces que, se adjudicó los puntos limpios y que en esa hoja que entregó al alcalde no está seguro, pero sí recuerda habérsela entregado personalmente, le explicaba los montos que tenía en contrato, en su parte superior dice gastos, y en la parte derecha aparece un código para verificar si el teléfono estaba pinchado. En esos números los escribió él, pero se los dijo el señor Godoy. Bueno, hace alusión a las sumas que se ven gráficamente, reconociendo el mismo documento. Alude a los diversos gastos, como arriendo en Alto Rancagua por 1.150.000 pesos, el lugar en que se habría ido a vivir el acusado Godoy Muñoz, a una casa en Machalí, también a que los gastos incluían ciertos arreglos, tanto para él como para la casa de sus padres. En definitiva, entonces, señala que además
existió un pago en efectivo, aludiendo a la pareja de ese entonces del alcalde Godoy Muñoz. En efecto, en este acápite, el acusado Godoy Muñoz refirió que mantenía una relación de amistad con Carlos Rodríguez, conociendo los trabajos ejecutados en su casa, pagos de arriendo, siendo falso la entrega de dinero efectivo previo al allanamiento. Reconoce el documento también el consignado en fotografía en el otro medio de prueba 34, con su transcripción, refiriendo los montos en cuestión. Finalmente, el mismo policía, Campos Muñoz, en el otro medio de prueba 81, da cuenta del cuadro gráfico número 11, precisamente a la empresa de gestión residuos SPA, que facturó a la Corporación Municipal de Servicios Públicos Traspasados de Rancagua, a la Corporación Municipal de Deportes y a la Ilustre Municipalidad de Rancagua la totalidad de 641.568.549 pesos. Por su parte, el perito Sergio Chipley Rubio señaló que le correspondió la evaluación de trato directo relacionado con la confección de contenedores de recolección de basura, residuos más que basura. Tratos directos asociados a la recolección. Señala entonces que decir que era la única empresa en la región o en la comuna que se dedique a dicho rubro, no es efectivo, atendido entonces lo que señalaba y lo genérico de la adjudicación. Finalmente se refirieron a la forma de contratación las funcionarias de la Cormun, Claudia Cáceres Sandoval, Evelina Amporo Varo y Virginia Céspedes Ross, aludiendo a la forma de contratación de que tomaron conocimiento en relación a el acusado Rodríguez Caja. Luego, en cuanto a los beneficios económicos que reportó para Godoy Muñoz la adjudicación mediante trato directo de estas contrataciones en favor del imputado Rodríguez Cajas, quedaron plasmados gráficamente en la prueba recogida desde su teléfono celular e incluso reconocida por este que emanaba precisamente de su sobornante en una cuenta que este último plasmó en papel y que alcanza a 41.300.000 pesos. Nuevamente, la calidad de imputado condenado alegada por parte de la defensa pierde valor desde que este ya fue objeto de un proceso criminal afinado y frente a la multiplicidad de pruebas que se presentó ante estrados y que se ha reseñado previa y someramente. Bien, en cuanto a la circunstancia agravante intrínseca invocada por la acusadora fiscal y el Consejo de Defensa del Estado en relación a Juan Ramón Godoy Muñoz del artículo 251 quinquies del Código. Respecto del capítulo 5, referido a ambos acusados, delitos de lavado de activos. En nuestro país, la Unidad de Análisis Financieros ha definido el delito de lavado de activos como el proceso mediante el cual se tiende a dar apariencia de legalidad a bienes de origen delictivo o ilícito. Así, el tipo penal se configuraría con los siguientes elementos. A, la presencia de una ganancia económica por la realización de actividades ilícitas. B, la necesidad de introducirla al circuito monetario para justificar su procedencia. Y C, el propósito de ocultar la identidad del verdadero propietario para dificultar la persecución y asegurar la impunidad. El bien jurídico protegido, pese a las distintas posiciones teóricas, sería la administración de justicia. Con todo, nuestra legislación, al igual que en el derecho comparado, contempla como conducta constitutiva del delito el mero contacto consistente que se tenga con los bienes provenientes del delito. Así se distingue entre lavado de activos por ocultación, la letra A, y lavado de activos por contacto, de la letra B de la norma del artículo 27.
Es importante resaltar que nuestra legislación sanciona también el denominado autolavado, esto es, puede cometerlo el propio autor del delito previo. Además de este somero análisis, una especial referencia merece el objeto material de la conducta reprochada, constituido por bienes que tengan un origen ilícito, esto es, que provengan directa o indirectamente de la perpetración de alguno de los hechos constitutivos de los delitos bases señalados por la ley. Así las cosas, corresponde examinar las conductas que se pretenden sancionar respecto de los acusados por el delito de lavado de activos y sus distintas modalidades. Respecto del acusado Juan Ramón Godoy Muñoz, el Ministerio Público le imputa entonces, en este caso, las siguientes conductas referidas al ocultamiento de bienes provenientes de los delitos de cohecho y fraude del fisco. 1. Utilización de dinero en efectivo de origen desconocido y diversos de sus remuneraciones como alcalde, a saber 3 abonos en efectivo en su cuenta Vista RUT del Banco Estado, con depositantes no identificado por un total de 3.460.000 pesos. Arriendo de un departamento en Alto Rancagua, 1. Torre 3, número 514, por un total de 4.600.000 pesos, correspondiente a pagos en dinero en efectivo en los meses de febrero y noviembre de 2022. Pago de colegiatura de su hija por un total de 3.180.000 pesos el 9 de diciembre de 2021 y dinero incautado en el cajón de la Oficina Municipal de Rancagua el 2 de marzo de 2023 por un monto de 1.281.000 pesos. Al efecto, pese a que se sostiene en doctrina que el hecho de utilizar dinero en efectivo puede ser catalogado como un indicio de alguna actividad ilícita, claro que dentro de un contexto determinado de actividades sospechosas, uno de los requisitos antes mencionados en forma previa es que los bienes, dinero en efectivo, provengan de una actividad ilícita en la especie del delito de cohecho, soborno y o fraude al fisco. Ahora bien, pese a que también se sostiene por los autores que no es necesario que haya recaído sentencia definitiva previa respecto a él o los delitos bases, pudiendo ser motivo del mismo juzgamiento, lo que no se debe perder de vista es que los bienes, utilidades, beneficios, etcétera, provengan directa o indirectamente de un delito previo, pero bajo el alero del estándar de prueba de más allá de toda duda razonable. Luego, el tribunal es de la opinión de que la prueba rendida por los persecutores no ha logrado acreditar más allá de una posibilidad que los dineros detallados como depósitos en la cuenta del acusado o aquellos con los que pagó la mensualidad del departamento que habitaba el colegio de su hija y el incautado en su oficina municipal hayan tenido efectivamente un origen ilícito, más cuando dentro de la información aportada al juicio ha sido un hecho acreditado que el señor Godoy Muñoz, producto de su situación económica previa, al asumir como alcalde no le permitía ser sujeto de crédito y por lo tanto regularmente utilizaba dinero en efectivo. Segundo, utilización de instrumentos financieros, bancarios, de inversión y otro tipo de cuenta y o membresía a nombre de terceras personas. A este respecto, la acusación se centra en el uso por parte del encartado de una cuenta y productos bancarios correspondientes a otras personas, en este caso el coimputado Cornejo Díaz de Medina. En este sentido, como se adelantará, el uso de más de una tarjeta del señor Cornejo ha sido un hecho incluso reconocido por el propio señor Godoy, claro que dándole un contexto distinto. Abonaría esta situación el hecho de que en forma previa a su elección como alcalde usó al menos en una oportunidad una tarjeta de crédito de su amigo para la compra de un vehículo, pero que ninguna relación tendría con alguna ilicitud. Pese a la efectividad de estas últimas circunstancias, los indicios del uso de tarjeta de débito del señor Cornejo dan cuenta de una conducta irregular. En efecto, el periodo comprendido en análisis en estos movimientos bancarios coincide con aquel en que el señor Godoy Muñoz ostentaba el cargo de alcalde de Rancagua. Asimismo, durante su regencia, el coimputado accedió a una importante cantidad de contratos públicos, sea bajo la modalidad de trato directo o licitación pública, en la forma antes analizada. De otro lado, dentro de la prueba de cargos se exhibió una cadena de mensajería entre el acusado y su expareja Francisca González, en que la mujer le da a entender que ella sabe que utiliza tarjetas de otras personas, lo que resultó corroborado en el curso de la investigación del Ministerio Público.
Este contexto de conductas reñidas con la normativa aplicable a las contrataciones municipales y de la Cormun permiten razonar a estos jueces en el sentido contrario al propuesto por el acusado y su defensa, en tanto dichos dineros no necesariamente tendrían como finalidad el pago de un soborno, de forma tal que se ha adquirido convicción que el uso de estos instrumentos bancarios obedecía a la contraprestación propia de los delitos bases explicados y la modalidad elegida responde a una forma de ocultar el real beneficiado con parte de las utilidades obtenidas, respondiendo al denominado lavado de activo por ocultamiento, esto es, realizando una maniobra distractora que tendría por objeto impedir el descubrimiento tanto del ilícito como de sus partícipes. Tercero, utilización de testaferros para la adquisición de bienes inmuebles. En la misma dirección se puede argumentar respecto a esta forma de adquisición de bienes, o sea, utilización de terceras personas para disfrazarlas, ocultarlas, disimularlas, para efectos de evitar el descubrimiento del verdadero propietario con las consecuencias asociadas. Los persecutores han rendido pruebas suficientes en esta dirección, sumado al reconocimiento del propio acusado, en tanto pretendía adquirir un inmueble para habitar, dada su situación personal a inicios del año 2022. Pues bien, se ha probado que el titular del inmueble ubicado en la comuna de Doñihue, específicamente en Lo Miranda, don Juan Droguet, siempre entendió que quien estaba contratando con él era el alcalde, ya que las comunicaciones y exigencias las realizaba el imputado. Misma situación que ocurría con la persona encargada de realizar las modificaciones que requería realizar el alcalde en el inmueble, como por ejemplo la rampa de acceso necesaria para la movilización de su hija, la que conforme a información aportada tiene una condición que le impide el normal desplazamiento. Pese a este entendimiento, el promitente vendedor al momento de la celebración del respectivo contrato de promesa compareció como contratante el señor Daniel Salazar. Si bien dentro de la libertad contractual como derivación de la autonomía de la voluntad se puede comprender que las personas son libres para elegir a sus contratantes, en este caso en particular no se advierte una razón que justifique tal cambio de persona, salvo aquella de origen ilícito que pretende el ocultamiento del patrimonio del inculpado, adquiriendo en este caso un inmueble a nombre de un tercero que solo opera como un palo blanco o testaferro, comillas. Vale decir, solo tiene la apariencia de contratante, pero el verdadero propietario del inmueble iba a ser el señor Juan Ramón Godoy Muñoz. 4. Aprovechamiento material y o uso de dinero ilícito con ánimo de lucro. En este caso aparece como una conducta sin una doble lectura, que la compra del vehículo Mazda CX-9 por parte del señor Diego Barba Oliva obedecía a una forma de retribuir los contratos adjudicados tanto en la municipalidad como en la Cormun, de manera que el origen definitivamente es el delito de cohecho o fraude al fisco fraude al fisco. Sumado a ello, los dineros, tal y como se acreditó, provenían del señor Barba Oliva, pero el vehículo quedó a nombre del acusado Godoy Muñoz, como se analizó. El propio Diego Barba Oliva dio cuenta en el juicio cómo fue pagado el vehículo, estableciéndose con toda precisión las fechas, incluso a través de los otros medios de prueba. Y mediante la declaración de un propio trabajador que hizo trámites también para concretar aquellos pagos. El acusado reconoció también la compra del vehículo por parte de Barba Oliva, luego el hecho de que el imputado venda el automóvil a la misma sociedad que se lo había comprado en forma previa, hace cerrar el círculo de lavado de activos, ya que la compradora le paga dineros directamente a él por la suma de 27 millones de pesos, los que pasan a tener un supuesto origen lícito, ingresándolos a su patrimonio. Luego lo que se advierte en el caso concreto es que el dinero es adquirido de un tercero con el que llegó a un acuerdo para obtener favores propios de la función de alcalde, pagado íntegramente por el particular, pero la inscripción da cuenta del nombre del beneficiado, o sea, el funcionario municipal, quien en teoría debería haber pagado un vehículo que aparece a su nombre, pero que luego de haberlo tenido por un periodo de tiempo, lo vende y aprovecha los dineros que de esta transacción provino sin que quede rastro del fraude. En cuanto a Cornejo Díaz de Medina,
Si bien en el acápite denominado lavado de activos se señala también al acusado Javier Cornejo Díaz de Medina, ninguna conducta particular a su respecto aparece descrita por parte del Ministerio Público, situación que tampoco subsana en términos fácticos ni al creyente institucional ni al particular, salvo que éste describe una nueva conducta que configuraría el ilícito del artículo 28. Así las cosas, teniendo presente lo prescrito en el inciso primero del artículo 341 del Código Procesal Penal, le está vedado al tribunal incorporar en su decisión cualquier conducta que no haya sido previamente descrita en la acusación, sin vulnerar el derecho a las defensas que le asista a todo imputado. Más que ello, estos jueces se ven enfrentados a una pretendida configuración de un delito sin ninguna conducta que permita realizar el proceso de subsunción propio de la actividad jurisdiccional en el pronunciamiento de la sentencia. De manera que al menos a este respecto solo corresponde emitir un veredicto absolutorio respecto a Cornejo Díaz de Medina. Asociación ilícita invocada entonces por parte de la querellante. Para efectos de su configuración, la doctrina y la jurisprudencia han perfilado sus requisitos a partir de la descripción típica. En el caso concreto, se requiere a grosso modo pluralidad de sujetos, organización y jerarquía, finalidad común de cometer delitos y permanencia en el tiempo. Como rasgo distintivo de una asociación se encuentra su estructura jerárquica, pues existen sujetos con mayor responsabilidad que dan las órdenes a otras que las ejecutan, donde los primeros normalmente están más apartados del objeto del delito. De otra parte, es el reparto de papeles o funciones lo que hace que un miembro con un cometido pueda ser reemplazado por otro sin que resulte afectado el grupo, lo que redunda en un aspecto esencial en la organización, la fungibilidad de sus miembros, por lo que la tarea predeterminada puede intercambiarse en los individuos, quienes ejecutan el trabajo sin afectar el funcionamiento de la entidad criminal. Otro elemento que cabe destacar es que la asociación o organización criminal debe poseer una vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo, sin perjuicio de la evolución o acomodación de su estructura originaria a las circunstancias sobrevenidas. Así las cosas, este tribunal advierte que la especie no estamos en presencia de una asociación ilícita. En efecto, si bien el alcalde es la autoridad máxima del municipio, por la misma razón preside la Cormun, su vinculación con el propio Cornejo y con los empresarios Barba Oliva, Martínez Catalán y Rodríguez Cajas, estas últimas tres personas que si bien no son sujetos de este juzgamiento, son descritas en los movimientos realizados durante la gestión del exalcalde Godoy. Están lejos de estructurarse como una asociación con organización y jerarquía. Si bien se sostiene en doctrina que este requisito es el más flexibilización ha tenido en la jurisprudencia, son elementos a considerar para sostener que existe organización y jerarquía, desde ya la pluralidad de miembros, existencia y transmisión de órdenes, un objetivo común, estructura de funcionamiento, división de trabajo, reglas propias y definidas, disciplina interna, adopción de acuerdos, en su caso, provisión de fondos o medios materiales, un plan delictual y en el caso particular, finalidad lucrativa, entre otros. Desde ya se aprecia la pluralidad de sujetos, pero como elementos necesarios para el fin delictual, que es defraudar el erario fiscal en la modalidad antes desarrollada. El delito de lavado de activos Delitos del artículo tributarios. 27 de la ley, En el capítulo 19.000. número 6, el Ministerio Público imputa a los acusados Juan Ramón Godoy Muñoz y Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina en las siguientes conductas. El primero habría incurrido en los delitos del artículo 97, número 4, inciso primero y tercero del Código Tributario. La primera infracción tendría lugar por haber subdeclarado ingresos durante los años tributarios 2022 y 2023, lo que determinó el cobro de un impuesto global complementario inferior al que realmente correspondía. De otro lado, durante los mismos periodos y al no haber declarado todas sus rentas, obtuvo devolución indebida de impuestos. El perjuicio fiscal ascendería a la subdeclaración de 19.654.216 pesos a marzo de 2024 y 3.074.415 pesos por la devolución indebida para el año tributario 2022. Ya 18.963.068 pesos a marzo de 2024 por la subdeclaración y a 22.562 pesos por la devolución indebida por el año tributario 2023.
A su vez, Cornejo Díaz de Medina habría incurrido en los delitos del artículo 97, número 4, inciso primero, no, 95, número 4, inciso primero y 97, número 5 del Código Tributario. Primero, al haber subdeclarado en el año tributario 2022 y derechamente no haber presentado sus declaraciones de impuesto a la renta en los años tributarios 2023 y 2024. En forma previa, se debe recordar que, como explicó el señor Jorge Levet, la obligación de declarar impuestos del contribuyente, en consecuencia, si bien la tarea de determinación del impuesto es del Estado, la obligación de declarar es trasladada al propio contribuyente en los impuestos sujetos a declaración o retención o recargo. Siguiendo con el examen, la mayoría de los delitos tributarios obedece a los llamados de mera actividad, es decir, aquellos que no requieren de la ocurrencia o constatación de un resultado específico. Se menciona como excepción el tipo penal descrito en el artículo 97, número 4, inciso 3 del Código Tributario, que en dicho caso se debe obtener la devolución. Así las cosas, este tribunal ha arribado a la convicción que la prueba rendida por los persecutores no ha superado el estándar de la duda razonable respecto a las conductas que se le imputan a los acusados y que serían constitutivas de los delitos tributarios. En primer lugar, la prueba rendida dio cuenta que el acusado Godoy durante los años tributarios 2022 y 2023 no declaró todos los ingresos constitutivos de renta, los términos descritos en el Decreto Ley 824, específicamente su artículo segundo, número 1. Esto es, los ingresos que constituyan utilidades o beneficios que rinda una cosa o actividad y todos los beneficios, utilidades e incrementos de patrimonio que se perciban o devenguen, cualquiera sea su naturaleza, origen o denominación. En efecto, a modo simplemente ejemplar, habiéndose probado que en el año 2021 fue beneficiario de un vehículo que fue inscrito a su nombre, pero que pagó un tercero por la suma de 32.686.000 pesos, tal suma no fue incluida en su declaración de renta. Tampoco lo fue el pago correspondiente al arriendo de un departamento que fue contratado para su uso personal por la suma de 1.150.000 pesos. Asimismo, el año 2023 no declaró rentas correspondientes al uso de la tarjeta de débito asociada a una cuenta corriente del señor Cornejo. Tampoco lo hizo con los paquetes turísticos comprados por terceras personas a su favor por cerca de 2.700.000 pesos. En lo que dice relación con la obtención indebida de devoluciones de impuestos, también fue un hecho acreditado que durante los años tributarios 2022 y 2023 efectivamente percibió las sumas históricas de 2.911.378 pesos y 21.989 respectivamente. En lo que dice relación con Javier Cornejo Díaz de Medina, se probó por los acusadores que durante el año tributario 2022 declaró menos ingresos que los efectivamente percibidos y que son constitutivos de renta. En efecto, se acreditó que el contribuyente tiene participación al menos en dos sociedades, Cornejo ICP Ingeniería Mantenimiento Limitada y Javier Cornejo Díaz de Medina, Mantenimiento de Vehículos y Equipos Industriales e IRL. Pues bien, las empresas señaladas se encuentran acogidas al régimen tributario ProPyme transparente, en virtud de la cual la empresa PYME queda liberada al impuesto de primera categoría y sus propietarios deben tributar con sus impuestos finales en base al resultado tributario determinado por la empresa en el mismo año en que éste se genere, sin que el imputado haya aportado dicha información por rentas ascendentes a 8.200.000 pesos, montos que fueron determinados conforme a los antecedentes que fueron expuestos en juicio. Esta conducta resulta sancionada en el artículo 97, número 4, inciso primero del Código Tributario. De la misma forma, es un hecho no controvertido que el mismo acusado no presentó declaraciones para los periodos tributarios 2023 y 2024. Tal comportamiento susceptible de encuadrar en el tipo penal previsto en el artículo 97, número 5 del Código Tributario. En cuanto al elemento subjetivo, ambas ilicitudes requieren que el contribuyente de manera maliciosa haya declarado de manera incompleta o derechamente haya omitido tal declaración. Corresponde ahora referirse al segundo de los requisitos de configuración del delito tributario imputados, esto es la malicia, en la presentación de las declaraciones incompletas o derechamente omitidas. Esto es, que el propósito del contribuyente sea defraudar al fisco. La doctrina y jurisprudencia mayoritaria han arribado a la conclusión que el tipo penal requiere dolo directo. Esto es,
la presentación de la declaración incompleta o su omisión debe tener por finalidad la intención precisa de afectar al patrimonio fiscal, bien jurídico protegido por la norma. Es por esta razón que este tribunal entiende que no concurre este elemento subjetivo necesario para la configuración de los ilícitos de carácter tributario. Si bien estamos en presencia de un elemento de atribución, esto es, se debe atender a los indicios que obren entre los antecedentes aportados, los mismos deben dirigirse necesariamente a afectar el erario fiscal. En este sentido, como ya se explicó, nos encontramos dentro de un contexto de actuaciones de carácter ilícita, que más que perjudicar el bien jurídico protegido por la norma tributaria, tenían por objeto ocultar los bienes obtenidos de manera ilícita. En efecto, lo normal en estas situaciones es que el beneficiario intentara mantener las utilidades ilegalmente obtenidas, sustraídas de todo control que pudiera develar el origen de las mismas, ya que cualquier noticia de ellas podría llevar a pesquisar el fraude inicial y como consecuencia a sus partícipes. Desde este punto de vista resulta absurdo que se exija al autor de un delito que se autodenuncie. El mismo efecto tendría la declaración ante el Servicio de Impuestos Internos de las ganancias ilícitamente obtenidas. Luego, al no configurarse el elemento subjetivo del tipo penal, ya sea por malicia o por dolo en su caso, no se puede condenar a los acusados como autores de los delitos tributarios antes descritos, correspondiendo a su respecto un veredicto absolutorio por este capítulo. En cuanto al agravante del artículo 260 ter del Código Penal, la circunstancia señalada requiere como parte de sus requisitos que se trate de personas que hayan actuado formando parte de una agrupación o organización destinada a cometer los delitos que ya fueron analizados. En el caso particular, si bien se aprecia que participó más de una persona en los delitos por los cuales se está dictando un veredicto condenatorio, estos jueces son del parecer que solo concurre la hipótesis de coautoría necesaria para llevar a cabo tales ilicitudes, más no una agrupación destinada a la comisión de delitos. Finalmente, en cuanto a la demanda civil interpuesta por el Consejo de Defensa del Estado, en este caso el tribunal estimó que se configuran en la especie todos los requisitos de la responsabilidad civil extracontractual, esto es, una acción de la gente, los condenados, con dolo de su parte, la no concurrencia a una causal de exención de responsabilidad, la capacidad de los acusados, el daño a la víctima, en este caso el fisco, y por último la relación de causalidad entre la acción dolosa y el daño producido, de forma tal que se acogerá a la acción civil en el monto que se determinará en la sentencia definitiva. Lo anterior, toda vez que se ha determinado, más allá de toda duda razonable, que los demandados civilmente han cometido un hecho ilícito, habiéndose ocasionado un daño o perjuicio al erario fiscal que necesariamente debe ser reparado. Tercero, que por lo antes dicho, más lo que se explicará latamente en la sentencia, se ha decidido respecto del capítulo 1, acápite 1.1, que se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito continuado y consumado de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal en concurso con el delito consumado de fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero, del mismo código, cometido en esta ciudad entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023. Asimismo, se condena a Javier Cornejo Díaz de Medina, ya individualizado, como autor del delito de soborno del artículo 250, continuado y consumado, cometido entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023. Se absuelve a Javier Cornejo Díaz de Medina,
del delito de fraude al fisco del artículo 239, inciso tercero del Código Penal, supuestamente cometido en esta ciudad entre febrero de 2022 al 31 de mayo de 2023. Se condena a Javier Cornejo Díaz de Medina, ya individualizado como autor del delito consumado de uso de instrumento privado falso del artículo 198 en relación al artículo 193, número 2 del Código Penal, cometido en Rancagua entre el mes de enero y febrero de 2022. Acápite número 1.2. Se absuelve a Juan Ramón Godoy Muñoz y a Javier Cornejo Díaz de Medina, ambos ya individualizados, de la participación que se les atribuía en calidad de autores del delito de malversación de caudales públicos, el artículo 233, número 3 del Código Penal, supuestamente consumado. Respecto al capítulo número 2, se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito de cohecho del artículo 248 bis del Código Penal, continuado y consumado, cometido en esta ciudad entre el 15 de octubre de 2021 hasta el año 2023. Respecto al capítulo 3, se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito de cohecho, el artículo 248 bis del Código Penal, consumado y continuado, cometido en Rancagua desde el mes de noviembre de 2021 a febrero de 2022. Segundo, se le absuelve del delito atribuido en relación al fraude al fisco en este acápite. Respecto al capítulo cuarto, se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz, ya individualizado como autor del delito de cohecho, el artículo 248 bis del Código Penal, continuado y reiterado, cometido en esta ciudad desde diciembre de 2021 a marzo de 2023. Continuado y consumado, si me equivoqué. Segundo, que se absuelve del delito del delito atribuido en relación a la figura de fraude al fisco, supuestamente bajo idénticas fechas. En relación al capítulo quinto, se condena a Juan Ramón Godoy Muñoz como autor del delito de lavado de activos del artículo 27 de la Ley 19.913, ocurrido entre los años 2021 a 2023 en esta ciudad. Se absuelve a Javier Ignacio Cornejo Díaz de Medina de la imputación que lo consideraba autor del delito de lavado de activos del artículo 27 de la Ley 19.913. Se absuelve a ambos acusados en lo relativo al delito de lavado de activos, blanqueo de capitales bajo calificación exclusiva invocada por la querellante particular de asociación o organización ilícita para el lavado de activos, el artículo 28 de la Ley 19.913. Respecto del capítulo sexto, se absuelve a ambos acusados ya individualizados de los delitos tributarios por los cuales se le persiguió por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado. Y el Servicio de Impuestos Internos. Finalmente, en cuanto a la demanda civil de indemnización de perjuicio deducida en contra de los acusados, se resolvió acogerla conforme se fundamentó en el monto que se comunicará en su oportunidad. Cuarto, por cierto que lo señalado precedentemente en esta acta de deliberación corresponden a los principales fundamentos de las decisiones adoptadas por este tribunal y mayores consideraciones se contendrán en el fallo que será redactado por el magistrado César Torres Mesía y se comunicará el día 9 de enero de 2026 a las 12 horas. ¿Está bien? Quedando los intervinientes notificados en este acto de esta resolución. Resolución que es dictada bajo el RUC-RIT e integración de conocimiento de los intervinientes.